Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucas y esta es la primera clase de la cursada intensiva de base de biofísica y bioquímica para aprobar el final. Vamos a empezar hablando un poquito sobre materia, qué es la materia para ustedes y demás, ¿sí? De ahí vamos a ir derivando en diferentes temas que son importantes. La materia es todo aquello que nos rodea. Ocupa un lugar en el espacio, tiene masa, ¿sí? Tiene propiedades específicas de la materia, de cada materia. Pero algo importante para nosotros es, bueno, ¿y de qué está formada esa materia? Y ahí es donde tenemos que hablar de los átomos. La materia está formada por átomos, ¿sí? Los átomos tienen una estructura específica donde podemos encontrar un núcleo, ¿sí? Y alrededor del núcleo diferentes capas de energía, ¿sí? Esa estructura del átomo que podemos observar está ocupada por diferentes partículas subatómicas, ¿sí? Las partículas subatómicas son los protones, neutrones y electrones. ¿Dónde se ubican y qué son estas partículas? Los protones, ¿sí? Se van a ubicar en el núcleo del átomo y son partículas grandes y con carga positiva, ¿sí? Los neutrones son neutros, no tienen carga, pero también se ubican en el núcleo igual que los protones. Y los electrones son partículas mucho más chiquitas que las dos anteriores, mucho más chiquitas, que tienen carga negativa. Los electrones tienen carga negativa y se ubican en los diferentes niveles de energía, en las diferentes capas de energía que hay alrededor del núcleo. ¿Está bien? En base a esto que acabo de definir, tenemos que hablar de diferentes cositas. Una es el número atómico. El número atómico de un átomo es súper importante porque me dice cuál es el número de protones que tiene ese átomo en el núcleo. Y es la huella digital del átomo. Por ejemplo, si yo veo un átomo que tiene un protón, ese átomo es el hidrógeno sí o sí, porque es la huella digital. Si tiene dos protones en el núcleo, es el helio. Y así sucesivamente puedo seguir nombrando. El número atómico, que se representa con una Z, me indica la cantidad de protones y es la huella digital del átomo. Ahora, hay otro número importante que es el número másico, que me indica la masa del átomo. Si tenemos que pensarlo, la masa del átomo se encuentra en el núcleo. ¿Por qué? Porque en el núcleo están las partículas grandes, los protones y los neutrones. Los electrones son partículas tan chiquitas que no las tengo en cuenta para la masa de un átomo. Lo que sí tengo en cuenta son los protones y son los neutrones. ¿Sí? Entonces, la masa de un átomo se va a determinar como el número de neutrones más el número de protones que tenga ese átomo. Esa es la masa de un átomo. Protones y neutrones. Los electrones en este caso no se tienen en cuenta porque son tan chiquitos que no los tenemos en cuenta. Es como si yo pesara un elefante en una balanza y se le para un pajarito arriba. El pajarito no va a hacer la diferencia al peso del elefante. ¿Está bien? Y esto nos lleva a hablar de algo súper importante. Los electrones no se ubican en cualquier lado. Fíjense que acá yo tengo diferentes capas de energía y en cada capa tengo diferentes cantidades de electrones. Por ejemplo, en la primera capa, que es esta que está acá, tengo 2 electrones. En la segunda capa, que es esta que está acá, tengo 8 electrones y después tengo en la tercera capa 2 electrones. Los electrones no se ubican en cualquier lado en las diferentes capas de energía que están alrededor del núcleo. Los electrones tienen una forma de ubicarse particular y ahí tenemos que hablar de algo que se llama configuración electrónica. La configuración electrónica es lo que a nosotros nos va a ayudar a entender cómo se distribuyen los electrones en las diferentes capas de energía. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? Podemos imaginarnos al átomo como una cebolla. Tiene un núcleo, ¿sí? Y diferentes capas de energía. En este caso, las capas de una cebolla. Eh, las capas de energía tienen nombre, ¿sí? Por ejemplo, la capa que está más cerca del núcleo
que sería este el núcleo, se llama 1s. La que sigue es 2s. La que sigue es 2p. Estas pertenecen al nivel 2. La que sigue es la 3s, 3p. Estas pertenecen al nivel 3. Y la que sigue es la 4s. ¿Sí? Entonces, fíjense que tienen diferentes capitas, ¿sí? Como las capas de una cebolla, que tienen nombres distintos. Todas las capas que son S pueden meter en su interior hasta 2 electrones, como máximo. Todas las capas que son P pueden meter en su interior hasta 6 electrones. Pueden ser menos igual. Todas las capas que son D pueden meter en su interior hasta 10 electrones. Y las F hasta 14. Pero con esto nos sobra y nos alcanza, pero de sobra. Entonces, fíjense acá qué es lo que sucedió. En la capa 1s, este átomo tiene 2 electrones. Como la capa 1s ya está llena, pasamos a la siguiente capa, a la 2s, que tiene otros 2 electrones. Como es S ya está llena, es lo máximo que entra en la S. La siguiente capa, que es la 2p, es la siguiente en llenarse, que como ustedes pueden ver, en las 2p tiene 6 electrones, o sea que ya está llena. ¿Sí? Entonces pasamos a la siguiente capa, que es la 3s. Como es S, tiene 2 electrones, o sea que también está llena. Pasamos a la siguiente capa, que es la 3p. Como es P, tiene 6 electrones y vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que esta también está llena. Entonces pasamos a la siguiente capa, que es la 4s, y tiene 2 electrones. O sea que esa también está llena. Este átomo tiene todas estas capitas llenas de electrones. Si queremos escribir la configuración electrónica, o sea, cómo se distribuyen los electrones en este átomo, vamos a escribir 1s2, porque en la primera capa tengo 2 electrones. 2s2, porque en la segunda capa tengo 2 electrones. 2p6, porque en la siguiente tengo 6. 3s2, porque en la siguiente tengo 2. 3p6, porque en la siguiente tengo 6. 4s2. Fíjense que en la parte de arriba yo lo que voy poniendo es la cantidad de electrones que hay en la capa en cuestión. ¿Está bien? Vamos ahora a hacer un ejemplo para que les quede súper claro esto de la configuración electrónica, si les parece bien. Imagínense que tienen un átomo que tiene un número atómico igual a 10. Quiere decir que, vamos a decir mentira, vamos a decir 9. Quiere decir que este átomo tiene 9 protones. Algo importante que quiero que entiendan es que los átomos que son neutros, ¿sí?, tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Así que si este tiene 9 protones, va a tener 9 electrones. ¿Por qué es esto? Porque las cargas positivas de los protones se anulan con las cargas negativas. Entonces, si el átomo es neutro, quiere decir que no tiene carga, sí o sí tiene que tener la misma cantidad de protones, que son positivos, y electrones, que son negativos. Un protón se anula con un electrón. Entonces, si yo sé que el número atómico de este átomo neutro es 9, yo sé que tiene 9 protones. Y por lo tanto, gracias a saber que el átomo es neutro, voy a saber que tiene 9 electrones. Electrones que se van a ir ubicando en las diferentes capas de energía, empezando por la capa más cercana al núcleo. ¿Sí? Entonces, en la primera capa 1s, que es la más cercana al núcleo, entran 2 electrones, así que le pongo 2 electrones. Ya no tengo 9. Voy a tener 7 electrones para seguir poniendo en las diferentes capas, porque ya 2 la puse en la primera. Ahora, en la segunda, que es las 2s, entran otros 2. Así que le pongo otros 2 electrones. De los 7 me quedan 5 para colocar en las diferentes capas. En la 2p yo sé que entran hasta 6. Genial, porque tengo 5. O sea que yo puedo agarrar y poner los 5 electrones que me quedan en esta capa. Este átomo, que tiene un número atómico de 9, tiene esta configuración electrónica que ustedes ven acá. 1s2, 2s2, 2p5. ¿Está bien? Y así encontramos la configuración electrónica de este átomo. Súper, súper fácil, y pueden utilizar este dibujito para encontrar otras configuraciones electrónicas de otros átomos, pero entiendan que lo que estamos distribuyendo en las diferentes capas son los electrones de los átomos.
Hablando de átomos, tenemos un montón de átomos distintos, ¿sí? Y por eso es que les voy a mostrar la tabla periódica. La tabla periódica es una forma de ordenar toda esa cantidad de átomos que tenemos y se ordenan gracias al número atómico. Por ejemplo, el hidrógeno es el 1, el helio es el 2, el litio es el 3, berilio es el 4, después sigue el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 el flúor, el 10 el neón y así sucesivamente. Se ordenan de esta manera y después bajan y vienen para acá, y después bajamos y venimos para acá. Se ordenan por el número atómico, ustedes lo pueden chequear en sus tablas periódicas. El número atómico en general se observa acá, ¿lo ven? En los diferentes elementos. Importante de la tabla periódica para ustedes, y quiero que lo tengan en claro, y es lo siguiente. Tenemos acá a los metales. Tenemos acá a los átomos que son no metales. ¿Por qué son metales y no metales? Por las propiedades que tienen, ¿sí? Estos no son metales, estos son metales. Y acá tenemos unos átomos muy importantes que son los gases nobles. Muy importante porque ahora tenemos que entender otra cosita con los gases nobles, ¿sí? Estos gases nobles, ¿por qué se llaman así? Porque son átomos que están súper felices con su configuración electrónica. Tienen los electrones perfectamente distribuidos, les encanta cómo los tienen distribuidos, están súper felices con la configuración electrónica que ellos tienen y no quieren tener otra configuración electrónica. ¿Y saben qué pasa? Todos los otros átomos quieren parecerse al gas noble más cercano que tienen. Por ejemplo, el oxígeno se quiere parecer al gas noble más cercano, que es el neón. ¿Parecerse en qué sentido? Quiere tener la configuración electrónica del neón. Por ejemplo, el azufre quiere tener la configuración electrónica del argón, que es este gas noble de acá abajo. El fósforo quiere tener la configuración electrónica del argón también. Se quieren parecer al gas noble más cercano porque los gases nobles más cercanos tienen una configuración electrónica muy estable, muy contentos están ellos con su configuración, cómo tienen distribuidos los electrones en las diferentes capas de energía. Lo difícil está en ver estos, a qué gas noble se quieren parecer, pero para eso yo les recomiendo que observen el número atómico. Por ejemplo, el sodio, que es este que está acá, ¿sí? Tiene un número atómico que aunque no se ve, es el 11. ¿A qué gas noble se quiere parecer? ¿Se quiere parecer al argón, que tiene un número atómico de 18? ¿O se quiere parecer al neón, que tiene un número atómico de 10? Sí, señores, se quiere parecer al neón. Para darse cuenta cuál es el más cercano, miren el número atómico, que es lo más lógico. El sodio se quiere parecer al neón, que tiene una configuración electrónica muy estable. Y adivinen cómo hacen los diferentes elementos para parecerse al gas noble más cercano que tienen. Sí, entramos ahora en los enlaces químicos. Los átomos van a formar parte de enlaces químicos para parecerse al gas noble más cercano que tienen y agarrar y adquirir y tener y ser mucho más estables. Entonces, por ejemplo, el oxígeno se quiere parecer al neón, entonces va a formar un enlace químico para parecerse al neón. El azufre también se quiere parecer al argón y va a formar un enlace químico para parecerse al argón, hablando de configuración electrónica. Y es lo que vamos a ver por último en este video. Los enlaces químicos son súper importantes, ¿sí? Y tenemos diferentes tipos de enlaces químicos. Acá a mí me va a faltar un, eh, un lo vamos a dibujar. Acá me faltó un electrón. Me quedó medio grande el electrón, pero bueno, me faltó en el dibujo. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un átomo de cloro y acá tenemos otro átomo de cloro. ¿Sí? Esta es la configuración electrónica de los átomos de cloro. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos 1s2, o sea que en la primera capa tenemos dos electrones. Esperen que voy a achicar la línea. En la primera capa tenemos dos electrones. ¿Sí? Esta que está acá. En la segunda capa dice 2s2, 2p6. Yo lo dibujé todo junto porque si no, no entraba.
Pero fíjense que en total, en la capa 2, entre la S y la P, hay 8 electrones. 2 más 6, 8. Entonces fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Y en la tercera capa, que la vamos a dibujar en verdecito, yo tengo 3s2, 3p5. Quiere decir que tengo 2 y 5, 7 electrones en la tercera capa, que son los grisecitos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto que hice acá ahora, después vamos a entender por qué lo hice. ¿Está bien? Entonces yo dibujé los dos átomos de... Le voy a hacer el electrón que me falta, en negro. Le dibujé dos átomos de cloro para que entendamos la idea del enlace químico. ¿Por qué? Acá tenemos dos átomos de cloro. Ya vimos la configuración electrónica de cada uno. Perfecto. ¿A quién se quieren parecer los cloros? Los cloros se quieren parecer al gas noble más cercano que tiene, que es el argón. Si miran, ¿cuál es la diferencia entre la configuración electrónica de los cloros y el argón? ¿Cuál es la diferencia entre la configuración electrónica de los cloros y el argón? Fíjense que los cloros tienen 3p5, o sea, 5 electrones en el nivel 3p, mientras que el argón tiene 6 electrones en el nivel 3p. Eso quiere decir que a cada cloro le falta un electrón para parecerse al argón. Es por eso que yo le hice acá la línea de puntos, como que le falta un electrón para parecerse al argón y ser recontra felices. Entonces se cruzan dos cloros por la vida y un cloro le dice al otro, che, a mí me falta un electrón. Y el otro cloro le dice, a mí también me falta un electrón. Che, ¿y por qué no compartimos? Dice. Vos me compartís uno, yo te comparto uno y los dos llegamos a la configuración electrónica del argón. Y el cloro dice, dale, hagamos eso. Entonces, este cloro le comparte un electrón a este otro y este otro le comparte un electrón al otro cloro. De esa manera, ambos, en vez de tener 5 electrones en el último nivel, van a tener 6 en el nivel 3p. ¿Sí? De esa manera, ambos cloros se parecen al argón, compartiendo cada uno un electrón. ¿Está bien? Eso es lo que llamamos enlace covalente. Cuando dos elementos que son no metales, porque los dos cloros son no metales, dos elementos que son no metales comparten electrones con el objetivo de parecerse al gas noble más cercano que tiene. ¿Está bien? Ese es un tipo de enlace químico que se da entre los no metales y se comparten electrones. Por otro lado, tenemos otro tipo de enlaces químicos que también tienen el mismo objetivo, digamos, ¿no? Acá, nuevamente, tenemos a un clorito, ¿sí? El cloro aparece nuevamente con su configuración electrónica. El cloro siempre se quiere parecer al argón, que siempre le va a faltar un electrón al cloro porque tiene 3p5 y el argón tiene 3p6. Así que siempre le va a faltar un electrón. Y este es un nuevo átomo, que es el sodio. Vamos a ver la configuración electrónica del sodio. Tiene 1s2, o sea, en el primer nivel tiene 2 electrones. En el segundo nivel tiene 2s2, 2p6, o sea que en el segundo nivel tiene 8 electrones. 7 y 8. Y en el tercer nivel, que vemos ahí, tiene 3s1, o sea, un electrón en el tercer nivel. Perfecto. ¿A quién se quiere parecer el sodio? Se quiere parecer al neón. El neón tiene esta configuración: 1s2, 2s2, 2p6. ¿Está bien? ¿Qué le sobra al sodio para parecerse al neón? Esto. Le sobra este electrón, lo odia. No lo quiere tener acá. ¿Sí? Este electrón no lo quiere. Porque si él se deshace de ese electrón, su configuración electrónica es igual a la del neón, que es lo que quiere el sodio. Entonces, ¿qué es justo? El sodio le sobra un electrón y al cloro le falta un electrón para parecerse al gas noble más cercano que tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este tipo de enlaces químicos? El sodio
le da un electrón al cloro, ¿sí? Y de esa manera, el cloro deja de tener 5 electrones en el nivel 3p y tiene 6, igual que el argón. Y de esa manera, el sodio deja de tener el nivel 3s1, o sea, deja de tener un electrón en el nivel 3s, chao, este último nivel desaparece, y su configuración electrónica se parece al gas noble más cercano, que es el neón. Cada cual sale contento. Algo importante de esto es que como el cloro agarra un electrón, está agarrando una carga negativa, entonces queda con carga -1. Y como el sodio está perdiendo una carga negativa, él se queda con un protón de más, como que se desbalanceó y quedó con carga +1. ¿Sí? Antes el sodio tenía la misma cantidad de protones, cargas positivas, que negativas. Pero ahora se fue una carga negativa, o sea que tiene una carga positiva de más, un protón de más. Por eso es que tiene +1, porque se le fue un electrón que se le fue una carga negativa. Estos átomos, uno negativo y uno positivo, se atraen entre sí y quedan unidos debido a esa atracción que sienten la carga positiva con la carga negativa. ¿Sí? Es importante entender que los enlaces químicos suceden con el objetivo de parecerse al gas noble más cercano y ser mucho más estables. Y también es importante entender que los electrones que se ponen en juego para formar estos enlaces químicos son los electrones del último nivel. Fíjense que siempre los electrones que se ponen en juego son estos electrones que yo dibujé en gris, que son los electrones del último nivel de energía. Esos electrones se llaman electrones de valencia y son los electrones que están en el último nivel. Son los electrones que se ponen en juego, como nuestra piel, es lo que está en contacto con el mundo. Los electrones del último nivel son los que se ponen en juego y son los electrones de valencia. En los siguientes videos del curso vamos a ir viendo otros temas y vamos a ir avanzando en otras unidades temáticas de la materia base de biofísica y bioquímica.